Shalom, que el Eterno bendiga sus vidas. Nuestro shur de esta semana, nuestro estudio lo encontramos en las Parashá Matot y la Parashá Mesei, Parashá 42 y Parashá 43. Matot significa tribus y Mesei significa jornadas. Este estudio lo encontramos en el libro de Bamidbar, Números, a partir del capítulo 30, verso 2, hasta el capítulo 36, verso 13. Nuestra Haftará en Jeremías, capítulo 2, verso 4, al Pasuk 28. En el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, lo encontramos en Mateo 5, 33 al 37 y Santiago 4, 1 al 12. Este shur nos enseña y podemos ver los votos y juramentos de una persona. La batalla contra Madián, la amonestación al ejército de Israel, las leyes de kosherización, de descontaminación de utensilios, el reparto de botín de guerra, la petición de la tribu de Rubén y de Gad de poseer la tierra antes del Jordán, el resumen de la travesía por el desierto por el pueblo de Israel, los límites de la tierra de Israel, las ciudades para los levitas, las ciudades de asilo, entre más temas a la luz de la Torah. Nuestro subtítulo es el valor de las palabras. Matot Mesei, tribus y jornadas. Las palabras que usamos y salen en nuestro ser son muy importantes, que representan nuestra forma de ser y el carácter que solemos tener. Cuando mentimos y engañamos son indicios de incredulidad. Prometer algo o hacer un voto es algo muy serio, como nos lo enseña nuestro Mashiach Yeshua en Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Eterno tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En Eclesiastés 5, 4 al 5, nos cita lo siguiente. Es mejor que no prometas a que prometamos y no cumplamos. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que eso fue un error, porque harás que se enoje el Eterno por tu voz y destruya la obra de tus manos. Es algo tremendo, pero de estos dos textos aprendemos la importancia de ser responsables con nuestras palabras y con lo que prometemos, especialmente cuando se trata de algo relacionado en las cosas de Hashem, ya que se nos advierte sobre las consecuencias negativas de prometer cosas que no podemos cumplir y la importancia de ser cuidadosos con lo que decimos. En el judaísmo existe una palabra que es bli neder, que significa sin promesa, y esta se utiliza cuando alguien dice que va a hacer algo con la finalidad de no faltar a su promesa, ya que podemos ver en nuestro shur que la Torah lo dice claramente. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para comprometerse con una promesa, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y lo vemos en Bamidbar, Números 30, Pasuk 2. Se nos enseña que según la halajá, la ley, un voto puede ser anulado si quien lo hizo se presenta ante un Bet Din, ante un tribunal, o ante un Talmid Jajam, un sabio de Torah, para explicar por qué no cumplió lo que prometió. En ese lugar una vez se le pregunta, si hubieras tenido conocimiento de la consecuencia que causaría al no cumplir tu palabra, ¿habrías cumplido tu voto? Si el hombre responde que no sabía las consecuencias que esto traería, queda libre de todo voto que lo haya comprometido. Por otro lado, si un padre escucha a su hijo hacer una promesa con la que no está de acuerdo porque sabe que será muy difícil para él cumplirla, puede decir, yo anulo esa promesa. De la misma forma, un esposo que escucha que su esposa se compromete en algo y no está de acuerdo, puede anular esa promesa. Sin embargo, en ambos casos, la anulación es válida solo hasta antes de la puesta del sol, en que se escuchó esa promesa, ese compromiso por parte de la persona. Si espera hasta después de la puesta del sol, la promesa ya no puede ser cancelada, se tiene que cumplir.
Los votos para Hashem son magníficos para quienes confían en él. Sin embargo, debemos tener cuidado de recordar que el Eterno pedirá cuentas a cada persona por las palabras que hayamos pronunciado. El Midrash nos dice que una persona nunca debería pronunciar precipitadamente un juramento o una promesa. Quien deliberadamente lo hace y después no cumple lo prometido es parecido a un hombre que toma una daga para apuñalarse a sí mismo y está destinado a sufrir daños constantemente. Existen tres cosas en las cuales el temeroso de Hashem puede hacer una promesa, siempre y cuando la persona esté completamente consciente del compromiso que va a asumir. 1. Si la persona tuvo que adquirir o adquirió hábitos pecaminosos en el pasado, pero desea hacer teshuvá, arrepentirse de su conducta, puede comprometerse a no hacerlo de nuevo, ya que el Eterno le dará la fortaleza para lograr ese propósito. 2. Si a una persona se le presenta una mitzvah, un mandamiento, él puede comprometerse a cumplirlo. Esto con la finalidad de no perder una oportunidad tan grande de ser bendecido al cumplir dicha mitzvah. Y la tercera sería cuando la persona se encuentra en tiempos de aflicción. En ese momento es el cual la persona puede comprometerse con el Eterno, ya que su aflicción produce un dolor tan grande y que está siendo consciente de lo que está pasando a su alrededor. La palabra de un temeroso del Eterno es sagrada. Todo intento de no cumplir con ella se considera una profanación. Éxodo 27 nos dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, porque no dará por inocente al Eterno al que tome su nombre en vano. Este mandamiento es uno de los 10 mandamientos y se encuentra en la Torá, donde Hashem revela su carácter santo y exige que su nombre sea tratado con reverencia. Tomar el nombre de Hashem en vano no puede referirse a comprometerse en hacer algo para él y no cumplir, al igual que usar su nombre y mencionarlo sin la debida consideración y respeto. En nuestro Shur encontramos también la Parashá Mesei, donde podemos ver que Moshe ya está avanzado de edad. De hecho, el Midrash nos dice que cuando se le ordenó a Moshe que mandara al ejército para vengarse de los madianitas, también Hashem le dijo que después de esta batalla él moriría. En ese momento se nos comenta que Moshe comienza a hacer un registro de las 42 paradas que el pueblo de Israel tuvo que realizar durante su estancia en el desierto. Y en una de estas últimas paradas vemos que el ejército tenía que radicar con todo, pero no fue así, ya que ellos llegaron con mujeres y niños madianitas. En ese momento, cuando el ejército entraría al campamento del Israel, los líderes y Moshe los estaban esperando en la entrada de dicho campamento y se percataron del botín que ellos traían. La Torá nos dice que Moshe se encolerizó con los comandantes del ejército y con todos los oficiales. Se les prohibió el ingreso al campamento israelita, ya que primeramente tenían que descontaminarse de toda impureza que ellos hubieran contraído. Los líderes y el ejército en general no actuó correctamente ante el mandato de Hashem. Hoy en día podemos ver que muchos líderes no hacen realmente lo que el Eterno les ha dicho que hagan o que tienen que hacer, realizando malas prácticas, al tiempo que son usadas por el enemigo como piedras de tropiezo para aquellos que buscan una comunión verdadera con el Eterno, y al final terminan más confundidos y más lastimados de cómo llegaron a ese lugar. Si Moshe no fuera un líder nato que realmente tuvo un nivel espiritual tan grande, hubiera pasado por alto lo que el ejército hizo, pero no fue así. Los amonestó por sus acciones incorrectas, les dijo que habían hecho lo incorrecto y por tanto tenían que estar fuera del campamento hasta que se purificaran. Estos líderes con su ejército, nos dice la Torá, que fueron quienes no se contaminaron con mujeres. En el asunto de Baal Peor,
Y el Midrash nos dice que ninguno de ellos replicó el mandato y que ellos mismos decidieron hacer sacrificios de expiación a Hashem. Moshe les contesta, pero si ustedes no pecaron, ¿por qué quieren hacer expiación? Y ellos contestaron que querían hacer enmienda y purificarse por si algún pecado inconsciente había en ellos o de algún pensamiento impuro que pudieran ellos haber tenido. Moshe se pudo dar cuenta de los grandes líderes y del ejército que Israel tenía, ya que su nivel de kedushá, de santidad, era muy alto, que hasta se preocupaba por purificarse de todo pensamiento impuro que hayan adquirido. El Tejilín o Salmo 26 en el Pasuk Dok nos dice: examíname, oh Señor, y pruébame, examina mis pensamientos y mi corazón. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Además, Filipenses 4:8 ofrece una guía sobre qué tipo de pensamientos cultivar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Se nos exhorta a enfocarnos en lo positivo y lo bueno, lo que pueda ayudar a limpiar nuestra mente de pensamientos negativos o dañinos, para que veamos la importancia de la sinceridad y la fe en el proceso de purificación, tanto del corazón como de las acciones. En este tiempo se ha perdido la santidad, ya no existe ese tipo de personas que realmente la presencia divina esté con él, ese poder como el que tenían los grandes hombres de Torá. Nadie está dispuesto a cargar con ese compromiso que tan solo al pasar la sombra de una persona sanaba a los enfermos. No existe un compromiso real y verdadero para las cosas de Hashem. Solo se trata de conformismo. Los líderes no buscan tener hombres y mujeres dignos de ser embajadores del reino de Adonai. A la mayoría les interesa la cantidad de miembros, porque representa la misma cantidad de economía que ingresa a sus bolsillos. Es tiempo de hablar con la verdad, de no tolerar más esos malos patrones de conducta, porque pecado es pecado. Dejemos de tolerar a la gente que se dice ser temerosa de Hashem y a pesar de llevar más de 10, 20, 30, 40 y hasta 60 años o más en las cosas del Eterno y continúan siendo oidores solamente de la palabra, no hacedores de ella. Ya basta de engañar a la gente con palabras bonitas, de decirles lo que ellos quieren escuchar, únicamente lo que ellos quieren saber y no lo que realmente quiere decirles el Eterno. No todo es prosperidad, no todo es salud o bienestar en todas las áreas. Para lograr eso se tiene que pasar un proceso en el cual serás probado para poder ser digno de esos beneficios. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, tuvo que hacer 42 travesías y en cada una de ellas había una prueba de amor, de gozo, una prueba de paz, una prueba de paciencia, una prueba de benignidad, una prueba de bondad, una prueba de fe, prueba de mansedumbre, una prueba de templanza, para poder llegar a la tierra prometida. Pero no todos logramos pasar esas pruebas. Hubo quienes aún traían la esclavitud, la idolatría, la mentira y muchas cosas más que dentro de ellos aún existían y que por causa de esto no lograron el propósito de Hashem de llegar a la tierra de Canaán. No se trata de juzgar a las personas que han cometido pecado, porque todos tenemos quizás algún error que hemos cometido en nuestro pasado o aún no hemos podido sacarlo de nuestra vida. No somos perfectos, pero tenemos que dejar de hacer lo incorrecto. Tenemos que entender lo que dijo Yeshua a Nicodemos, que tenía que nacer de nuevo. Pero ¿qué realmente es nacer de nuevo? Si Nicodemos, que era un docto de la Torá, miembro del Sanedrín, no sabía qué era nacer de nuevo. Nicodemos fue confrontado con la realidad. Él tenía que saber la respuesta,
Pero así como Nicodemos, existen muchas personas que se dicen ser temerosos del Eterno, que no conocen muchas respuestas de cómo dejar de hacer las cosas incorrectas. Están más preocupadas por los defectos de los demás que por los de ellos mismos. Yeshua le dice que si de cierto el que no ha nacido de agua y de espíritu, pero que significa nacer de agua y nacer de espíritu. Nacer de agua no es simplemente que te sumerjan en el nombre de Yeshua, de Jesús o del que quieran poner. Es que una vez que tú estás convencido que debes nacer del agua por medio de la Tevilá, se te realiza un juramento de fe, el cual te mantendrá de pie en todo momento con respecto a lo establecido en la Torá, comprometiéndote con el único Elohim de Israel y por el cual Yeshua nuestro Mashiach vino a cumplir su propósito. Si tú has sido sumergido en las aguas y no has hecho un juramento en el cual te comprometiste a servir al Eterno con todo tu corazón y con toda tu fuerza, aún no has nacido de nuevo. Y esto no te hace libre de la esclavitud romana que tú traes dentro. Seguirás caminando en el desierto sin llegar a la tierra prometida. No podemos seguir diciendo que somos temerosos de Hashem y seguir hablando su palabra, sirviendo en la alabanza o en cualquier servicio de nuestra comunidad, y seguir con prácticas tanto del pasado, realizando daño aún contra nuestro prójimo, sin importar las consecuencias. La herida o heridas que traes del pasado no han sido sanadas, solo ha sido cubierta con una venda llamada religión, porque cuando se descubre sale a la luz lo que realmente tienes y que no ha sido sanado, por no entender que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es al instante, no porque entres a las aguas para purificarte y salir ya estás libre de contaminación. No, esto no es así. El pueblo de Israel le tardó 40 años nacer de nuevo. Tenemos que ser como el incienso, como las especies aromáticas de cada Shabbat, un olor fragante ante el Eterno, y no solo un instante, sino todo el tiempo y en todo momento y en todo lugar. Sabemos que si el sacerdote que servía en el tabernáculo tenía que actuar de una manera conforme al ordenado por Hashem, de lo contrario, si no lo hacía, el fuego del Eterno lo consumía. Nuestro estudio habla de la forma de purificar ciertos tipos de artefactos. Se nos dice que unos tienen que ser pasados por el agua, otros tienen que pasar por el fuego, y una vez purificados podrán entrar en el campamento. El agua en ocasiones o a cierto tipo de recipientes puede descontaminar. Con eso sería suficiente pasarlos por agua, pero a otros no. Existe otro tipo de recipiente que han absorbido tanto y se han penetrado en ello todo lo que ha pasado, y el agua no será suficiente para purificarlo. Es en ese momento que se requiere que pasen por el fuego para poder extraer hasta lo más profundo de ellos, para quedar libres de toda contaminación adquirida. La tierra fue purificada por agua en los tiempos de Noé. Se nos enseña que esta vez será purificada por fuego. ¿Qué es tanta contaminación que el hombre ha absorbido que el agua no podrá quitarla? Porque con nuestros labios quizá hicimos una promesa al Eterno de dejar de hacer las cosas que no le agradan, ¿sí? Que hacíamos en el pasado, pero aún en este tiempo nuestras acciones han demostrado lo contrario. En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 16, se expresa el disgusto de la iglesia a la Odisea por su tibieza espiritual, diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni frío ni caliente se interpreta como una falta de compromiso y fervor espiritual, que se ha dejado de hacer lo correcto ante los ojos de Hashem, y nos está advirtiendo sobre los peligros de la tibieza espiritual y la importancia de un compromiso sincero con el Eterno. El Nabí, el profeta Malaquías, nos dice en el capítulo 3, del 1 al 5: He aquí, yo envío a mi ángel para despejar el camino delante de mí. De repente vendrá al atrio el Señor, que ustedes buscan, y el ángel del pacto que ustedes desean. He aquí, viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá permanecer de pie cuando se muestre? Porque Él es como el fuego purificador y como el jabón de lavadores.
se sentará refinado y purificando la plata, purificará a los hijos de Leví, refinándolos como el oro y como la plata, y estarán delante del Eterno los que acerquen oblaciones con rectitud. Será grato para él, Eterno, el presente de Judá y de Jerusalén, como en los días de siempre y como en los años anteriores. Acercaré a ustedes el juicio y seré un testigo rápido contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que distorsionan el juicio de un peregrino, pues no me temen, ha dicho el Eterno de los ejércitos. En este estudio podemos ver en una profundidad de la Torá que los 42 viajes que el pueblo de Israel realizó para llegar a la tierra prometida son los mismos 42 viajes de una persona que tiene que hacer en este mundo material, ya que el nacimiento de un bebé se compara con la salida de Egipto, que tiene que pasar por un proceso para llegar a la tierra prometida, y el último viaje es justo antes de entrar a la tierra prometida. Este se compara con el momento del fallecimiento de una persona, ya que al llegar a la tierra prometida, después de todo ese caminar y mantenerse firme en las cosas de Hashem, su recompensa es el mundo venidero. Concluimos el cuarto libro de la Torá. Cada que se termina un libro del Sefer Torá, decimos las siguientes palabras: Hazak, Hazak, Bedi Hazak, que significa esfuérzate, esfuérzate y esforcémonos. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas. Espero que haya sido de bendición este estudio para cada uno de ustedes. Esperamos el próximo Shabbat. Shalom, shalom.